Bien, buen día para todos los presentes. Comenzamos la presentación de los temas de integración curricular de este semestre. Y en primer lugar, tenemos el grupo, el proyecto de desarrollo de un sistema de toma de decisiones para apoyo a los investigadores ecuatorianos basado en motores de búsqueda y de recomendación. Este es un tema desarrollado en 4 componentes. Los señores estudiantes Cabrera, Aguilar, Dani, Rubén, Condor, Tipán, Joffrey, Alexander, Mazabanda, Castro, Gómez, Paul, Sangopanta, Naula, John Fernando. La directora es la doctora Lorena Recalde, los revisores son el doctor Edison Loza y la doctora Gabriela Sultax. Bien, puesto que esta es una presentación del proyecto en su conjunto, los 4 miembros del proyecto han decidido hacer una sola presentación. Por lo tanto, tienen 40 minutos para que desarrollen la presentación y posteriormente tenemos 20 minutos para preguntas, con lo cual saldremos de esta presentación a las 10 de la mañana. Bien, pues mucha suerte. Adelante. Buenos días con el tribunal, con la directora y con el público presente. Y vamos a empezar con la presentación del desarrollo de la tesis, que es un sistema de toma de decisiones para apoyar a los investigadores basado en motores de búsqueda y de recomendación, desarrollado por Dani Cabrera, Joffrey Condor, Romel Mazabanda y mi persona, Fernando Sangopán, bajo la dirección de la profesora Lorena Recalde. Vamos a seguir un índice. Vamos a dar una pequeña introducción, la división de los componentes, la metodología que se siguió, el desarrollo en donde cada uno va a explicar el componente que desarrolló cada uno, los resultados, también vamos a tener un demo y finalmente con las preguntas. Se partió el desarrollo con base a un problema que, son algunos problemas, por ejemplo, el acceso limitado a la información sobre la producción científica. En el Ecuador, si bien universidades como la San Francisco tienen su propio sistema, este se limita únicamente a su universidad, más no al país como tal. Y la otra problemática es la toma de decisiones entre investigadores, que suele ralentizarse un poco. Dado esto, tenemos también como motivación que Ecuador ha crecido significativamente a partir del 2015 en producción científica en América Latina como tal. También los antecedentes tenemos, vamos a partir de 2 tesis de pregrado desarrolladas en el año 2023. La una que es DESNet, que es un motor de búsqueda que incluye únicamente artículos que tengan alguna afiliación ecuatoriana. Y el otro es DesertDecide, una aplicación que nos permite crear grupos de investigación y nos facilita un tanto en el consenso. A partir de estas 2 tesis de pregrado, nace Centinela en su versión 1, que es del presente año. El objetivo del desarrollo de esta tesis como tal es integrar las 2 plataformas que les mencioné anteriormente en una sola, facilitando así el motor de búsqueda y también el grupo de consenso en una sola aplicación. Y también va a permitir integrar nuevas funcionalidades en la misma. Bien, ahora continuando con igual los aspectos generales de la plataforma, tenemos aquí la arquitectura de Centinela, que como se puede observar está dividida en 3 capas, una de frontend, una de backend y una de datos. El frontend está desarrollado en Angular y básicamente es un single page application, el cual va a consumir los backends, que cada uno tiene su independencia, ¿no? Por ejemplo, el backend primero es de ResNet, es decir, este operará toda la funcionalidad del motor de búsqueda, y el otro backend de DesertDecide operará la funcionalidad de los grupos y el taller de consenso. Cada uno de los backends está conectado a su propia base de datos, con el fin de garantizar también esta independencia de datos entre los 2 backends. Entonces, por la parte de ResNet, se conecta una base de datos Neo4j de grafos para la parte de la coautoría y una base de datos NoSQL Mongo para la parte de dashboards. Y bien, DesertDecide, el segundo backend, que es de los grupos y el consenso, está estructurado en una base de datos relacional, Postgres,
Y esta es la arquitectura general de Sentinel. Bien, continuando con los aspectos generales del proyecto, la división del trabajo fue la siguiente. Como bien se mencionó, tenemos 4 componentes, de los cuales cada uno se hizo, desarrolló cada uno su componente. Y por la parte de ResNet tenemos 2 componentes que trabajarían en la parte de migración de ResNet a Sentinela y las nuevas funcionalidades que vendría a ser la actualización de los datos y una parte analítica para que se generen dashboards. Y por la parte del sistema Research Design existen otros 2 componentes, donde igual el objetivo es migrar Research Design a Sentinela. Y aquí lo que se hizo fue trabajar en la parte de los grupos y en un centro de notificaciones para que el consenso sea transparente. Bien, lo siguiente corresponde a la metodología. Como tal, utilizamos una metodología general, un marco de trabajo, mejor dicho, el cual es Scrum, y se cumplió con todas las ceremonias, los artefactos que dicta Scrum. Bien, de manera general, cada uno desarrolló en una ventana de tiempo de 2 semanas cada sprint, y cada uno no tenía su rol. Estuvo el Product Owner dándonos todas las retroalimentaciones respectivas. Y bien, la finalidad con la que utilizamos Scrum es porque se adaptaba bastante bien a nuestro proyecto, ya que como tal ya teníamos sistemas previos, pero en nuestro grupo aún existía incertidumbre de cómo se van a ir desarrollando e integrando todas estas funcionalidades a Sentinela. Y también porque Scrum facilita la colaboración, ya que tiene la parte del Daily Scrum, donde nosotros podemos hablar de nuestros problemas o avances que estamos teniendo. Y bien, entonces ahora vamos a ya ahondar en los componentes, el cual va a ser presentado por Fernando Sangopán. Bien, yo desarrollé el componente A, que es la automatización de procesos de extracción, depuración y almacenamiento de los datos del Scopus a través del API del Sevier. ResNet como tal tenía una limitación que básicamente era la carga de datos se hacía manual. Esta carga era muy propensa a errores y además tomaba mucho tiempo. Entonces, como objetivo del componente se planteó implementar esta automatización de todo este proceso a fin de garantizar la actualización constante del sistema. Y bien, vamos a hablar un poco de Sevier, que es una editorial académica que publica revistas científicas y libros. También nos provee una API, el cual nosotros podemos conectarnos y extraer cierta información, tanto como de sus investigaciones y artículos. Entre ellas está Scopus. Y bueno, el portal para desarrolladores nos provee unas APIs en 4 categorías, que son de búsqueda, obtener, sobre métricas y metadatos de fuentes. De estas 4 categorías se escogieron únicamente 2 y una de cada uno. En la parte de búsqueda se hizo la búsqueda de Scopus, manteniendo la misma búsqueda que tenía ResNet, y también se utilizó de obtener el auto-retrieval para obtener información detallada sobre los perfiles de cada usuario. En la parte del desarrollo se la hizo en 5 sprints, en los cuales también siguiendo la metodología de Scrum vamos a tener el sprint backlog, que es la lista de funcionalidades o historias de usuario que vamos a realizar para determinado sprint. Y vamos a hablar únicamente sobre los logros que se hizo en cada sprint. Para el sprint 1 se logró diseñar la página de inicio de Sentinela y también se logró implementar el enrutamiento en toda la aplicación utilizando. Para el sprint 2 se logró también en la parte del frontend las ventanas detalladas de cada autor, la visualización de la fuerza de colaboración entre autores y el listado de artículos por autor. En el sprint 3 ya se entró un poco más en el backend, entonces se rediseñó la base de datos de Neo4j, pero en este caso, a diferencia de ResNet, se utilizó NeoModel, que es un mapeador para grafos, y nos ayudó bastante en términos de código. Y también se logró implementar ya la primera función que tenía ResNet, que es la funcionalidad de búsqueda de autores.
Para el Sprint 4 se siguió en el backend, en la fase 2. Se logró implementar también la búsqueda de artículos de algún tópico. Esto también ya incluyó hacer los modelos de TF y DF y también el corpus. También se logró hacer la obtención de red de coautoría y los artículos en los que ha colaborado un autor. Cabe recalcar que aquí se utilizó también una base de datos de prueba, ya que todavía no estaba implementado la automatización que se la hizo en el Sprint 5. Que bueno, utilizando NeoModel se logró implementar esta funcionalidad desde Scopus a Neo4j. También, debido a los problemas que se tuvo, se implementó un sistema de monitoreo para gestionar todos estos procesos como tal, y finalmente el despliegue final. Entonces, ¿cómo funciona ahora la integración con el Sevier? Tenemos un data collector, el que va a hacer solicitudes HTTP hacia la API de Sevier. Una vez obtenida esta información, se la limpia utilizando NeoModel y distintas funciones de Python. Finalmente, con la ayuda igual de NeoModel, almacenamos todos estos datos ya mapeados como entidades en la base de datos Neo4j. También se integró NeoModel con un enfoque de arquitectura limpia, teniendo las 3 capas que son infraestructura, aplicación y dominio. En la capa de dominio vamos a tener todo el core de la aplicación definido, como son las entidades de dominio y sus repositorios como tal. En la aplicación vamos a tener todos los servicios de la aplicación y sus funcionalidades, mientras que en infraestructura vamos a conectarnos a factores externos, como es el desarrollo de la API REST utilizando Django, también NeoModel y Neo4j como base de datos. Y bueno, para finalizar, como conclusiones, la integración automatizada con Scopus garantiza que los datos estén actualizados y confiables, fortaleciendo así la herramienta. El uso de arquitectura limpia, como les mencioné, nos ayudó bastante en separar por módulos, asegurándonos así una flexibilidad a la hora de cambiar a cualquier otra base de datos que no sea Neo4j, y también nos asegura también la mantenibilidad a separar, como ya lo mencioné, la lógica del negocio con sus detalles de la implementación. Como recomendaciones, las credenciales de Sevier que se tiene actualmente cuentan con ciertas limitaciones, ya que nos permiten hacer determinadas consultas en un determinado lapso de tiempo. Entonces, se recomienda solicitar unas credenciales que tengan mayor capacidad en volumen en base a consultas. También, debido a que NeoModel es un framework relativamente nuevo, se debe revisar la documentación constantemente, ya que existen nuevas funcionalidades y algunas que quedan deprecadas. Y finalmente, optimizar las consultas de todo el motor de búsqueda como tal. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Jesús. Bueno, en cuanto al componente que se trata del desarrollo del módulo de analítica, dashboards y estadísticas para la toma de decisiones, se tiene como objetivo implementar el módulo de analítica que permita a los investigadores acceder a información que puede ayudarles a medir, a evaluar el impacto de sus investigaciones y proyectos. Esto les proporcionaría métricas clave a nivel nacional para que puedan orientarse a la toma de decisiones para sus investigaciones futuras. En cuanto al alcance del proyecto, se integrará el módulo de analítica en Centinela a través de dashboards que contengan información nacional, de instituciones y de tópicos. Esto requiere el desarrollo de una base de datos exclusiva para el módulo de analítica y asimismo las interfaces correspondientes. Listo. En cuanto a la implementación del módulo, se basa en que se tiene un backend desarrollado en Django REST Framework que realiza consultas a la base de datos de Neo4j, en la que ya se tiene la información de Scopus. En base al resultado de estas consultas a la base de datos de Neo4j, se realiza un análisis de datos en el mismo backend para obtener los modelos de datos necesarios para la construcción de los dashboards. Esta información se almacenará en la base de datos exclusiva del módulo de analítica, que en este caso es una base de datos MongoDB. Una vez
se pobló la base de datos MongoDB con esta información. Ya el frontend ya puede acceder a la información contenida en MongoDB a través del propio backend. Entonces, el frontend está desarrollado en Angular junto con los frameworks D3JS y NGXCharts, que son especializados para el desarrollo de gráficas estadísticas en aplicaciones web. Entonces, para la metodología seguida para la implementación de este módulo se basa en Scrum, junto con una metodología especializada en el desarrollo de dashboards, que es la metodología Noetics. Se siguió la metodología a través de 5 sprints, en la que se dividió sus 6 fases. En el sprint 1 se tuvo la fase de planificación de la metodología Noetics. En este sprint se obtuvieron el objetivo del dashboard y se identificó el indicador clave de rendimiento que se usaría para el desarrollo del dashboard. En el sprint 2 se hizo la fase de recopilación de requisitos, en la que se vio las necesidades que tenía el dashboard, y en base a esas necesidades se eligieron los tipos de gráficos y se realizó el primer prototipo del dashboard. En el sprint 3 se hizo el diseño, se siguió la fase de diseño de la metodología Noetics, que en esta fase se realizó un análisis de las entidades y relaciones que se tienen en la base de datos Neo4j para poder generar las consultas necesarias para poblar la base de datos exclusiva del módulo de analítica. Y en el sprint 4 se siguió la fase de construcción y validación. En esta se implementó ya la base de datos NoSQL, MongoDB, y además se implementó el backend y el frontend necesario. Y en el sprint 5 se siguió la fase de despliegue y mantenimiento para el dashboard. Entonces se desplegó el dashboard en Centinela y se implementó un método para poder actualizar la base de datos. Listo. Y en cuanto a conclusiones y recomendaciones, se implementaron dashboards interactivos y representaciones gráficas que proporcionan información a los investigadores y a las instituciones académicas y científicas para que puedan tomar decisiones más informadas en base a la información ya que se muestra, y puedan tomar mejores decisiones para sus futuras investigaciones. En cuanto a recomendaciones, se recomienda implementar una sección de dashboards por provincia ya que esta información ya está almacenada en la base de datos MongoDB. A continuación, mi compañero. Bueno, con respecto al componente B, que implica el desarrollo de un módulo de red social, cabe mencionar que no existía como tal este tipo de funcionalidades en Research Insight. Research Insight en su momento solo tenía la creación de usuarios que eran necesarias para la creación de grupos de consenso. Por ende, el objetivo fue implementar estas nuevas funcionalidades, como sería poder tener un perfil para ese usuario, que ese perfil pueda ser personalizado por el mismo usuario, poder agregarle una foto de perfil, poder agregar información que el usuario crea relevante o necesaria de compartir, y también poder crear posts y, bueno, mantener obviamente la funcionalidad de crear grupos de consenso. Para el desarrollo de este componente se dividió en 6 sprints. El primero fue la elaboración de mockups y la definición de estilos para lo que es esta parte de Centinela. El desarrollo de las pantallas de registro y de login en el sprint 2. En el sprint 3 fue el desarrollo de la pantalla del perfil, cómo vería el usuario su perfil como tal. En el sprint 4 sería el desarrollo de funcionalidades ya implementados en lo que es el login y, bueno, el usuario como tal. En el sprint 5 el desarrollo de las funcionalidades de las publicaciones, y también la creación de grupos, y finalmente la integración del backend y frontend y la configuración del Docker para hacer las llamadas a este backend.
Con respecto a la creación y gestión de usuarios, Django REST Framework ya cuenta con un modelo para poder crear estos usuarios, pero lo que uno dio la necesidad fue de customizarlo un poco, personalizarlo, agregar nuevos atributos que van a ser necesarios para los usuarios. Uno de los cambios que se realizó fue utilizar el email como usuario, más no un usuario como un nickname que se podría también utilizar. Y también agregar otros atributos como podría ser las afiliaciones, el Scopus ID y demás. Para eso se utilizó Abstract Base User y Base User Manager para hacer esta gestión, y para la cuestión de permisos de grupos, Permission Mixing. Ok, bueno, una vez ya establecido el registro de un usuario, al momento de el usuario loguear con sus credenciales, se va a obtener un JWT, un JSON Web Token, el cual va a permitir que las solicitudes que haga el usuario de hacer algún cambio en su perfil sean seguras, y evidentemente notar que la persona que está haciendo esa solicitud sea justamente el dueño de ese mismo perfil. En este caso, el usuario ingresa a la sesión, el usuario recibe el JSON Web Token, el cual contiene el Access Token, el que va a permitir hacer esas solicitudes, y el Refresh Token, que va a permitir que el usuario, aunque cierre su navegador, al momento de volver a ingresar a la plataforma, va a mantenerse logueada y va a mantener los permisos necesarios para continuar haciendo cualquier cambio en su perfil. Esto para mantener la similitud con otro tipo de redes sociales como lo sería Facebook o X. Con respecto a las conclusiones, pues al final sí se logró la implementación de estas funcionalidades, tanto la creación de pods, poder poner una imagen de perfil, y la creación de grupos que son necesarias para el taller de consenso, la implementación del JWT para tener seguridad en que esas solicitudes tienen los permisos correspondientes. Y bueno, con respecto a recomendaciones, un poco con las pruebas de usabilidad que se tuvieron, lo que se obtuvo fue, bueno, mejorar un poco la documentación para nuevos usuarios, que puede que se les haga un poco difícil comprender una que otra funcionalidad que ya tenga este componente. Y bueno, realizar evaluaciones de usabilidad de manera continua para conocer qué cambios se pueden realizar, y de igual manera evaluar esos cambios. A continuación, mi compañero. Bien, por último, el componente C, que se titula Ellos de mi autoría, es implementación de estrategias de mediación o facilitación del consenso, sistema como mediador para el grupo de investigadores. Bien, como tal, el objetivo de este componente es darle una herramienta a los investigadores que les apoye en la toma de decisiones, específicamente a la hora de cuando ellos forman un grupo de investigadores y quieren llegar a una decisión de qué tema de investigación ellos podrían trabajar. Bien, el objetivo es generar un sistema que facilite este proceso. Y bien, ¿de dónde se fundamenta este componente? Es del taller de consenso, que como tal es un planeamiento que facilita la toma de decisiones, y se resume bien en esta imagen. Se tiene un facilitador, el cual es quien guía todo el proceso de consenso. El grupo tiene una lluvia de ideas, luego prioriza esas ideas y al final llega a un consenso. Ahora bien, esto es la parte social, se podría decir. ¿Y cómo plasmaríamos esto ya en un sistema informático? Entonces, ahorita Centinela ya actuando como mediador de consenso, tenemos que Centinela propone los tópicos al grupo de investigadores. El grupo de investigadores en la primera fase empieza a realizar un cierto número de interacciones para recopilar datos, y en la fase 2 también aquí en esta parte el investigador debe rankear su interés en la lista de tópicos que fue recomendada. Entonces, para igual generar más datos y al fin llegar a un consenso que se presentará a forma de podio de cuál sería el tema más óptimo en el cual podría trabajar el grupo como tal de investigadores. Y bien, esto se hizo posible mediante 5 sprints,
que prácticamente el primero y segundo fue la parte del front, donde se maquetó toda la parte de la fase 1, fase 2 y fase 3, y el sprint 3, 4 y 5 corresponde al back, ya darle la funcionalidad para que las interacciones de los usuarios ya recopilar esos datos y procesarlos. Y bien, en cuanto a las conclusiones, se logró, ¿no?, darles esta herramienta a los investigadores que les apoye en su toma de decisiones, y se podría decir que se logró refinar estas partes del consenso con éxito, y también agregar un centro de notificaciones que trabaje en tiempo real para que el consenso, todas las interacciones que hagan los usuarios se vayan notificando. Y bien, como recomendación, el sistema está pensado para que los usuarios, para que el sistema se alimente a través de las líneas de trabajo de los investigadores, y en base a eso generar, ¿no?, los tópicos. Entonces, esta parte si se implementa esta parte, el sistema tendría un gran potencial, ya que estaría dando una recomendación al grupo de los temas en los cuales ellos podrían trabajar, y incorporar este algoritmo como tal de recomendación sería el potencial que se le podría dar. Y bien, ahora vamos a presentar los resultados de usabilidad. Bueno, en cuanto a los resultados de usabilidad de los componentes A y D, el módulo admin y el módulo de dashboard, se realizó una encuesta SUS a 14 participantes que eran estudiantes de la Facultad de Sistemas. La nota media obtenida fue de 70-89 sobre 100, que indica que la usabilidad es buena, pero tiene un buen margen de mejora. Con respecto a los resultados de usabilidad del componente B y C, se obtuvo un puntaje de 81.4 sobre 100, cual en la escala implica que estos componentes fueron aceptables, pero obviamente con mejoras, pueden ser mejorables. Se tuvo igual una encuesta a estudiantes de la facultad que están interesados en la investigación, y a profesores investigadores de la facultad también. El siguiente. Como tal, un promedio de las dos pruebas de usabilidad se obtuvo un 76.15, que igual se encuentra dentro de lo aceptable, y además se puede observar que no existe una gran diferencia entre el nivel de satisfacción de usabilidad que tuvieron entre usuarios registrados y usuarios no registrados. Bueno, ¿qué está por venir para Sentinela la versión 2? En esto tenemos varias ideas que muy probablemente nuestros compañeros que están ahora en TICS y futuramente se integren también en ese proyecto puedan implementar, lo que sería la recuperación de contraseñas, implementando un servidor de correos, igualmente la verificación de correo, un poco más la gestión de la privacidad de los perfiles, edición de publicaciones, y agregar mayor funcionalidad a lo que serían los posts con reacciones y comentarios de publicaciones, además de dashboard de provincias y reportes detallados de los estados de consenso. Ya. Y bueno, finalmente mostraremos lo que es Sentinela como tal, una plataforma que ya se encuentra disponible desde cualquier parte, desde cualquier lugar, no solo dentro de la Politécnica. Entonces, ayúdame, saludo. No, está compartiendo. Está compartiendo el PowerPoint. Listo. Entonces, un momento, mejor. ¿No? Sí. Ya sí. Business. Ya, bueno, para iniciar la demo vamos a arrancar con el módulo del administrador, el cual se encarga de extraer todos los datos desde Scopus como tal. Entonces, el módulo admin tiene también un pequeño login.
bueno, las credenciales están dentro del servidor como variables de entorno. Entonces, aquí podemos ver un poco lo que les había hablado de las dos APIs que se utilizaron para el desarrollo de este componente, que es el estado de los artículos en Centinela, que hace la búsqueda de todos los artículos, y el estado de los autores en Centinela, que se encarga de extraer toda la información detallada de cada artículo. Entonces, aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que es, por ejemplo, el total de autores en Centinela y los que no están actualizados, el total de artículos encontrados mediante la búsqueda, y los que tenemos en Centinela tenemos el 47,12%, esto debido a que el servidor como tal no tiene tanta potencia para soportar varias transacciones, lo que hace que se desconecte y llega a un punto de quiebre, por ejemplo, cuando existe en un artículo más de 2.000 autores. Entonces, debido a eso es que se ha demorado bastante el gestionado de la base de datos. También tenemos para generar el modelo de corpus y el modelo de TF y DF, el cual nos ayuda a hacer las búsquedas relevantes de artículos y del tópico como tal. Finalmente tenemos la sección para generar el módulo de analítica a partir de aquí, que se llenará en la base de datos. Y también tenemos un logger, el cual tenemos para sus diferentes filtros, como son por keyword, por fechas y también por niveles. Tiene los niveles bug, info, warning, error y crítico. Y bueno, eso sería con respecto a la parte admin. Si nos dirigimos hacia el motor de búsqueda, podemos buscar, por ejemplo, a la directora de proyecto, el cual podemos ver de esa manera. Y si damos su perfil, nos dirige a la pestaña, en donde nos muestra un poco más de la información detallada, como su red de coautoría, los artículos que tiene y también los tópicos que más lo trabajan. También para la parte de los artículos relevantes podemos ingresar un tópico, por ejemplo, cabe destacar también que para obtener mejores resultados, todas las búsquedas para autores relevantes y artículos relevantes se las debe hacer en inglés. Y, por ejemplo, también aquí podemos filtrarnos por años. Si queremos solo las del 2024, vamos a... En cuanto a Centinela, se tiene otro tipo de búsqueda, que es el de autores relevantes. Aquí se puede poner un tópico y se obtendrá una red de coautoría. Una comunidad de redes de coautoría en la que se podrá elegir el número de investigadores que se quiere mostrar en la sección de filtros. Y además se podrá filtrar por afiliación. Y bueno, eso es todo en cuanto a este tipo de búsqueda. En cuanto al módulo de analítica, se tiene un selector de estadística para mostrar información acumulada hasta un año o en un año. En este caso está mostrando información acumulada hasta el año 2024. Si yo elegiría un año menor, en este caso 2022, entonces se mostraría la información acumulada hasta el 2022. La información que se muestra es un resumen de los autores que se tuvieron hasta ese año, los artículos que se tuvieron hasta ese año, las afiliaciones que publicaron hasta ese año y los tópicos de los que se habló hasta ese año. Asimismo, se mostrará una línea de tendencia en la que se verá la evolución de cómo se ha contribuido en artículos científicos hasta el año seleccionado, y se tendrán las afiliaciones con más artículos científicos publicados hasta el año,
Y de igual manera también se tendrá los tópicos con más artículos hasta el año y cómo ha contribuido las provincias hasta el año. En cuanto al otro tipo de selector, podemos elegir solo que se muestre la información en el año y se mostrará información ese año. Es decir, si elijo 2021, se tiene que este número de autores, artículos, afiliaciones y tópicos fueron de los que se habló en ese año. Top de afiliaciones fue en ese año, y los tópicos de los que más se habló en ese año fue bueno, y en cuanto al mapa de completas, también se podrá ver cómo contribuyó cada provincia en ese año. De igual forma, hay otros dashboards en cuanto a afiliaciones que también mostrarán información parecida, pero para una afiliación específica. En este caso se está mostrando para la Universidad San Francisco de Quito. Y también hay otro tipo de dashboard que muestra información de tópicos, que en este caso muestra la información para el tópico Ecuador y cómo se muestra, cómo ha evolucionado la contribución para este tópico. Bueno, a continuación vamos a revisar lo que respecta al formulario de creación de cuenta, un formulario bastante simple, bastante cotidiano para cualquier otro tipo de plataformas. Lo que respecta al login, que como ya mencioné anteriormente, solo es necesario el correo y la contraseña. Donde podremos ver un perfil básicamente vacío, en el cual tiene varios mensajes que motivan al usuario a llenar su información. Y para ver un perfil que tiene un poquito más de información, tendríamos este perfil de la doctora Lorena Recalde, el cual ya tiene un poco de información que ella ya ha colocado, ya ha participado en la plataforma, ya ha colocado incluso lo que es un post, y un agregado es el hecho de haber colocado sus Scopus ID, lo que le permite tener estas nuevas tres pestañas con su información obtenida de ResDev. Ya, bien. Bueno, en cuanto a cuestiones de tiempo, ya son las 9:40 y vendría la ronda de preguntas, pero no sé si nos podrían regalar unos minutos para presentar el taller de consenso, los del tribunal. Como pregunta mía, ¿me puedes mostrar el taller de consenso? Sí, claro. Se libró. Eso no me lo esperé. Ya, bien, acabo de iniciar sesión en mi perfil y entonces tengo la opción de grupos, ¿no? Y para crear un grupo solo puedo añadir perfiles que ya estén registrados como tal en Centinela. Para crear un grupo necesitamos colocar el nombre del grupo, una descripción y aquí los miembros del usuario, los miembros que formarán parte del grupo. Voy a agregar a mi compañero Dani Cabrera para que me apoye en esta parte del consenso. Entonces creo el grupo y debo confirmar si ya ingresé a todos los miembros, y una vez confirmado ya tengo mi grupo, que vendría a ser este grupo de prueba. Bien, una vez ingresado al grupo, se ha desplegado esta parte de mensajes de onboarding o tutorial, donde se habla más o menos de qué va en la fase 1, 2 y 3 del consenso. Y bien, ya una vez cerramos estos mensajes tutoriales, entramos de lleno a lo que es la parte del consenso. Esta primera fase, como se mencionó, es la de darle al investigador unos tópicos, que actualmente estos tópicos están quemados en la base de datos y se
se asignan aleatoriamente al grupo. Pero bien, esto a futuro habrá un algoritmo que recomiende, ¿no?, estos tópicos en base a los miembros del grupo y a sus trabajos de investigación. Y bien, las actividades que puede hacer aquí un usuario es la de investigar, ¿no?, de qué trata ese tópico, dando un clic, se dirige a Google Search y se observaría, ¿no?, que tal usuario, por ejemplo, en este momento yo visité este tópico. Aquí está implementado el centro de notificaciones que trabaja en tiempo real, y como se observa, mi compañero Dani Cabrera ya fue haciendo otro tipo de interactividades, como la búsqueda combinada, que es seleccionar dos temas y buscar. La otra interactividad que existe aquí es la de, yo como investigador tengo la opción, ¿no?, de calificar mi nivel de expertise en el tema. Por ejemplo, si yo soy experto en este tema, que es el AI Environment Impact Assessment, entonces me calificaría como experto y se notificaría en el centro de notificaciones. Y ya, entonces aquí sale, ¿no?, que me califique como experto y un emoji de un cerebrito. Y bien, entonces la otra interactividad que se puede realizar aquí es agregar, ¿no?, un tópico a la lista, pero solo puede agregar un tópico el miembro, ya que como tal la finalidad del grupo es que el sistema le recomiende los tópicos, más no que él vaya agregando qué tópicos podría trabajar. Por eso se ha colocado, ¿no?, que se puede agregar, pero únicamente un tópico. Bien, y bueno, aquí se muestra el mensaje de que un usuario ya está en la fase 2, mi compañero ya ha pasado a la fase 2, y entonces ya no vale agregar tópicos, porque ya no vería como tal este tópico, entonces ya no se le puede probar esta fase, pero se pueden no agregar tópicos a la lista. Y bien, la siguiente fase es la de re-ranking de decisión, donde aquí prácticamente lo que haría el investigador es ir ordenando, ¿no?, en base a su preferencia los tópicos. Por ejemplo, a mí me interesa el tópico 4, entonces lo arrastraría al primer lugar. Y también se tiene la opción de ir etiquetando, ¿no?, los tópicos en base a etiquetas ya predefinidas, como si es novedoso, atractivo, tren, obsoleto o infamiliar. Por ejemplo, este me pareció novedoso y atractivo, tren. Y si se coloca que un tópico es obsoleto, entonces automáticamente se redirige a la parte última de la lista de recomendación y se va igual notificando, ¿no?, cuáles fueron las interacciones que hizo el usuario en esta parte de consenso. Y bien, ahora vamos a la parte final, que ya es la presentación de resultados. Igual se debe confirmar que ya se completó esta fase. Y bien, en la parte final ya se tiene el resultado en un podio, donde para nuestro grupo vendría a ser el tema en el que podríamos trabajar es en AI Environment Impact Assessment. ¿Por qué? Porque Dani Cabrera lo calificó como novedoso, tren, y yo también lo califiqué como tren, y con un puntaje, ¿no? Este puntaje está calculado en base al número de tópicos. Como son 5, el puntaje máximo vendría a ser 5. Y bien, por último tenemos una parte de satisfacción, que aquí el investigador vendría, ¿no?, a calificar cuán satisfecho se siente con los resultados finales, y también se notifica en el centro de notificación. Aquí me dice que Dani Cabrera vio que el resultado del consenso fue satisfactorio y se aumenta, ¿no?, se suma 1 en tiempo real igual, y yo le voy a poner medio satisfecho, entonces él le suma otro punto. Y listo, con eso terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, en vista de que eso ya se nos adelantó con las preguntas, los compañeros también toman las suyas, cuantas quieran. Muchas gracias. Gracias a Linke Montenegro y a la Comisión por la organización
este paso final en su carrera, ¿no? Su ingeniería. Es lo último que ustedes hacen como parte de trabajo para la Poli Nacional. Gracias también a los miembros del tribunal por haber podido calificar, valorar su trabajo, su manuscrito y darse el tiempo esta mañana de acompañarnos. Y pues bueno, chicos, mis felicitaciones por todo el trabajo que han venido haciendo y por haber formado un equipo de proyecto bastante cohesivo, ¿no? Que es la muestra del éxito del proyecto. Aprovechando que Rommel está, nos acaba de presentar, ¿no?, la parte del consenso, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es el rol o el acompañamiento del centro de notificaciones, de tener este centro de notificaciones en todos los pasos en los que los miembros del grupo de investigación tratan de decidir sobre un tema de investigación. Ya, claro, el objetivo como tal del centro de notificaciones es que mientras los usuarios investigadores van participando en las distintas fases del taller, vayan viendo, ¿no?, qué es lo que el otro usuario hizo, para que de esta manera el consenso al final se dé de forma transparente, ya que como se vio, por ejemplo, en la fase 1, si Dani se interesó por el tópico 1, le daría clic y se iría a Google Search, y eso a mí como otro miembro del grupo me diría, ¿no?, que tal vez a Dani le interesa este tópico, por eso lo está buscando, o tal vez Dani no conocía este tópico y por eso lo está buscando. Y en la segunda fase, ahí sí yo podría ver, ¿no?, si Dani subió el tópico o lo bajó, y esto también a mí me podría dar otras pautas de cómo yo voy a calificar ese tópico. Y claro, ese es el fin del centro de notificaciones, ver las actividades que hacen los otros usuarios del grupo. Bueno, muchas gracias, Romy. A ver, no sé si podemos pasar con Fernando, para que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia de la extracción de datos desde Scopus, qué tal fue trabajar con esas APIs, y luego tener, ¿cierto?, que almacenar la data después de limpiarla en una base de datos orientada a grafos. En este caso nosotros trabajamos con Neo4j. Ya. El trabajo hecho fue bastante abstracto como tal, ya que era trabajar únicamente con solicitudes, y también, más que todo, el hecho de pasar de la metodología anterior, que fue CRISP-PDM, a ahora una sola, no utilizar esa metodología como tal porque tiene sus fases. Entonces, me ayudó bastante el hecho de utilizar NeoModel, porque esto me permitió hacer, por ejemplo, que tengan claves únicas, que no se repitan, y también directamente mapear lo que venía en la respuesta del servidor del Sevier, mapearlo directamente ya a los objetos que se tienen en la base de datos NeoModel. Esto incluye también, por ejemplo, generar las redes de coautoría, generar las conexiones. Y también, otra parte también que fue crucial en esto fue utilizar la similaritud del coseno como función para calcular la fuerza de colaboración entre autores. Esto también es una de las no nuevas, sino una nueva refactorización de ResNet. Entonces, también eso es básicamente lo que se hace en el collector. Luego tenemos ya la limpieza, que con funciones de Python nos ayudamos, por ejemplo, para validar ciertas cosas o descartarlas como tal. Finalmente, la fase para el almacenamiento, nuevamente nos ayudamos de NeoModel, porque nos permite pasar del objeto de Python directamente ya a la base de datos. Entonces, ese sería un paso. Ya. Por favor, con Dofre, ¿por qué fue necesario trabajar con otra metodología? En este caso, se integró Noethics en los sprints de Scrum.
Claro, bueno, el trabajar con una metodología aparte fue necesario porque el realizar un dashboard es un proceso medio tedioso. Entonces, la metodología Noethics me daba fases bien explícitas para poder desarrollar el dashboard, como fue primero la identificación del objetivo, identificar el indicador clave de rendimiento, diseñar las consultas para la población de la base de datos NoSQL y luego el desarrollo en sí. Entonces, esa metodología facilitaba el desarrollo del dashboard, mientras que con Scrum solo el desarrollo no hubiera sido tan sencillo, puesto que no tenía una idea muy clara de cómo llevar el desarrollo de dashboards. Muchas gracias. Y con Dani. El módulo donde se registran los usuarios tienen su perfil, los usuarios pueden crear grupos, se almacena todas esas interacciones en una base de datos Postgres. Sí, ¿por qué se decidió por Postgres? Pensando quizás en que nosotros tenemos aquí una especie de red social donde los usuarios van a postear contenido multimedia como imágenes, videos. ¿Nos soporta Postgres con este tipo de datos? Sí, como tal, para lo que es imágenes, videos, se creó un servidor de archivos. Eso fue implementado. Lo único que se guarda como tal en la base de datos es el link. El link para encontrar esa información del usuario. En su momento, en Reserve de Design se encontraba todo esto implementado mediante Firestore y por ende estaba mediante documentos. Y lamentablemente con documentos, con colecciones, no había tanta flexibilidad para hacer una interconexión entre tantas cosas que podría aumentar en un perfil. Como tal, la creación del perfil es fundamental justamente para el módulo C, que es la creación de grupos de consenso. Felicitaciones, chicos, por el trabajo, bastante interesante el sistema que desarrolla. Empezamos con Daniel. El tema de la red social, no sabía que estaba con Postgres, y ahora me queda la duda, ¿esto es una red social o se están interconectados los usuarios? O sea, puedo decir, yo, Gabriela Sontaxi, soy amiga o colaboradora de Lorena Ricardo y ese tipo de interacciones. Esas interacciones aún no se han implementado. Como tal, lo que más me interesaba a mí al momento de aplicar lo que es red social es poder compartir información, poder que el usuario pueda hacer un post, colocar un video, una foto, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de una forma más directa de interacción que existe sería justamente el grupo de consenso. Esa es una parte que ya está implementada. Y de lo que tengo entendido actualmente, un compañero de TIC está en este momento desarrollando un chat para conectar de manera más directa un perfil con otro. Entonces, ahora todo lo que se publica es público entre quienes están registrados. Claro, como una medida de cierta forma de seguridad, solo las personas registradas pueden ver perfiles que se encuentren registrados. Con respecto a la privacidad de sus perfiles, eso es una funcionalidad que se puede implementar. ¿Y qué pruebas de usabilidad realizaron? Nos mencionaban en las pruebas SUS. ¿Qué no existe? A ver, las pruebas de SUS, bueno, se aplicó justamente la prueba de usabilidad para saber si es que el sistema es fácil de utilizar para el usuario, si es que muchas partes de la página son sencillas de entender, de que el usuario sea fácil de ver algo similar, de que haya visto en algún otro lugar, en alguna otra página, y ver alguna familiaridad y que justamente no tengan problemas al momento de utilizar. ¿Cómo funciona la metodología para la toma de decisiones? Ya acá el equipo nos mostraste cómo se evalúa cada uno de los tópicos y
¿qué pasa por detrás? ¿Cómo se plantea para llegar a un punto? O sea, cómo se calcula el resultado. Ya. Para el cálculo del resultado, los datos que son usados son de la primera fase, el nivel de experticia con el que se calificó el usuario, que vendría a ser una escala del 1 al 10, donde del 1 al 3 es nivel básico, del 3 al 8, del 4 al 8, nivel intermedio, y del 9 al 10 experto en el área. Y claro, esto es de manera opcional, ya que si un investigador no se quiere calificar en el tópico, pues no importaría nada, el sistema le asignaría un valor de 1. Pero claro, al final eso repercutiría un poco en el consenso, ya que si tenemos un experto, sí sería bueno que él se califique como experto en ese tópico. Y ya, bueno, esa fase, esos son los datos que utilizo. Y en la segunda fase es el rankeamiento de tópicos. Por ejemplo, si el tópico primero va a ser el que tenga mayor puntaje, mayor peso. Y entonces, entre todos estos miembros se calcula, no sé si un promedio, pero se calcula en base a la experticia y al ranking del tópico, y estos dos se multiplican y se divide para el número de tópicos, y en base a eso se suma de todos los usuarios esa parte, y al final ya se tiene el resultado final del score que vendría a tener el tópico. Vamos con José. Nos mencionaste sobre una participación sobre el DF y DF. ¿En qué consiste? No, sí, perdón. ¿Qué consiste? DF y DF es una matriz, y bueno, parte de eso desde hacer el corpus, en donde se hace una limpieza como tal igual de cada autor. Por ejemplo, el abstract se saca solamente las ideas o las palabras sin stop words, los famosos stop words. A partir de eso se crea una matriz, y esa matriz se la pasa a DF y DF, que es para calcular básicamente la frecuencia de cada término, que posteriormente esto nos ayuda en el modelo para hacer esas búsquedas relevantes como tal. Por ejemplo, si damos un tópico, va a buscar en la matriz DF y DF esa palabra en cuál idea, ya sea de autor o de un artículo, se repite más, y nos va a devolver ese como primero, y el que tenga menos segundo, y así tercero. Entonces, es para calcular esa relevancia como tal. Sí, exactamente, para la búsqueda. Tiene dos bases de datos, al menos del lado de Centinela de la búsqueda, MongoDB y tenía Neo4j. ¿Por qué tenemos dos? ¿Cuál es la necesidad? La una para gatos y la otra para modelos basados. Sí, la base de datos Neo4j se usa para es la base de datos operativa del sistema. En esta se tiene la información que se mostrará como resultado de todas las búsquedas, mientras que en la base de datos MongoDB se tendrá la información analizada ya para realizar los gráficos estadísticos y los dashboards. Se eligió tener dos bases de datos porque para la realización de los gráficos estadísticos se debían hacer muchas lecturas. Entonces, para no sobrecargar la base de datos de Neo4j, se eligió mejor por una base de datos NoSQL, que entre sus características es que su tiempo de respuesta en lecturas es bastante bueno, y al manejar datos no estructurados, los documentos ayudan a poder tener los modelos de datos para las gráficas, tal como uno esperaría que sea para dibujar el gráfico.
Pero se conecta el API de Stockfood y luego eso se almacena en las dos bases de datos o es almaceno en la de Neo4j y luego de ahí saco. Sí, almacena en la base de datos de Neo4j y en el backend se realizan las consultas a la base de datos de Neo4j. Y ahí en el mismo backend se realiza el análisis de datos y se pobla la base de datos de MongoDB. Base a los datos que Sí, sí. Si no hay ninguna otra inquietud, primero les felicitamos y después les agradecemos su presencia. Y pues ustedes pueden pasar a compartir con sus allegados, con sus familiares en la biblioteca. Muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones nuevamente. Vamos con el siguiente. Bravo.